por el disertante al finalizar la misma, de manera de no interrumpir al expositor. Hecha esta introducción, a continuación les voy a ceder la palabra al director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la facultad, el ingeniero Gustavo Biau, quien nos va a introducir en la charla y los va a saludar. Bueno, muchas gracias, Mariano. Bueno, buenas tardes a todos. Un placer nuevamente saludarlos en estos espacios, ¿no?, de charlas entre especialistas, que realmente, como siempre lo digo, es motivante para todos nosotros. Y en esta oportunidad tenemos acá un equipo, ¿sí?, en nombre de Patricio, que va a exponer sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la parte de cohetería, un tema que no está muy difundido, pero bueno, es nuestra intención justamente hacerlo llegar, trascender un poco las barreras que tenemos y que vean, ¿sí?, en qué está trabajando este grupo de jóvenes ingenieros que están liderando este tipo de proyectos y de alguna manera hacerlo difundir en la tarea tan apasionante y cómo la van llevando adelante. ¿Sí? Hoy particularmente por un problema netamente laboral no se va a encontrar presente en la sala el expositor que estaba previsto, pero bueno, ha quedado en manos de Patricio, que se va a desempeñar en forma sobresaliente como lo viene haciendo siempre. Así que bueno, no los quiero demorar más. Ahora te paso la posta, Mariano, para que puedas continuar con el desarrollo del evento y nos vemos más tarde. Hasta luego. Gracias, Gustavo. Bueno, el expositor ya se encuentra en la sala, pero quiero nuevamente agradecerles una vez más por su presencia, porque esta es la motivación que tenemos para continuar con este tipo de eventos, e invitamos a todos los jóvenes que nos conozcan como facultad, compartiendo a través de las redes sociales nuestra oferta académica en las carreras de grado y en los posgrados. Dicho esto, voy a tener el honor de presentar al expositor, el señor Patricio Whittinslow, quien ha trabajado en el diseño mecánico de piezas para uso aeroespacial y en la verificación de estructuras en la empresa Satellogic, y actualmente trabaja en LIA Aerospace como ingeniero en sistema, realizando proyectos de IoT para control de presurización y el diseño mecánico e integración del Sonda 1.0, entre otras actividades. Actualmente Patricio está a cargo del diseño y desarrollo del software de navegación y guiado del vehículo Sonda Hopper para la compañía LIO Aerospace. Bueno, Patricio, si estás listo, te cedo la palabra para que puedas comenzar tu exposición. Dale, muchas gracias, Mariano, por la presentación. Bueno, sí, yo, como dijo Mariano, estoy trabajando acá en LIA Aerospace. Una lástima que no llegó a Dan a dar la charla, pero bueno, voy a tratar de dar una buena presentación en el nombre del día. Ok, voy a compartir ahí mi pantalla. Bien. Perfecto. Se ve perfecto, Patricio. Buenísimo. Entonces, esta primera presentación va a ser acerca de los diferentes sistemas que se necesitaron para el lanzamiento del Sonda 1.0. Empezamos describiendo un poco de qué se trataría. El proyecto apunta a proveer un servicio de lanzador orbital para empresas que tienen satélites pequeños o incluso entidades gubernamentales. Lo que se conoce como el Small Sat Market son satélites pequeños que pensamos lanzar, y a medida que avance el proyecto estaríamos buscando tal vez crecer en la complejidad y tamaño de estos lanzadores. Resumen de más o menos lo que es el Sonda 1.0, que fue el primer vehículo que lanzamos ahora en enero. Fue diseñado para vuelos en altitud, no orbitales. No tiene capacidad de navegación, es decir, el guiado
se hace solamente por superficies estáticas y es estabilizado con esas aletas que ustedes ven ahí en la parte posterior del cohete. Por eso es necesario una rampa también para el lanzamiento, para que pueda tener una trayectoria predecible. Y prácticamente todos los sistemas a bordo fueron diseñados aquí en LIA, con excepción del mecanismo de liberación de paracaídas, el cual es de doble etapa. Acá tenemos una imagen con el banco de ensayos probando el primer motor que fabricó LIA. Y tenemos un diagrama de proceso. Vemos que hay más de 2 tanques para cada propelente. Vemos que hay 3 tanques. Uno es para el nitrógeno, porque hace falta presurizar los tanques de propelente. El tanque que se usa es del tipo blowdown, es decir, que primero se carga con el propelente, sea el oxidante o el combustible, y después se le da suficiente presión para alimentar al motor una vez que está en régimen de funcionamiento. Pasamos a los sistemas de propulsión en sí. Acá tenemos 2 imágenes de los motores que fueron diseñados para el Sonda 1.0, el KX-10 y el KX-11. El KX, su construcción, la idea detrás de la construcción de estos motores es que sean económicos y que sea rápida la construcción. Buscamos algo que podemos romper en un ensayo y volver a ensayar rápidamente. Y en la primera imagen vemos el KX-10, que tiene un inyector de tipo Pintle, que tiene una buena combustión, pero debido a cómo funciona este inyector, se quemaban las paredes de la tóvera a la salida de los gases de combustión. Por eso fabricamos un nuevo motor, que era el KX-11, que está en la foto de al lado, y lo tengo acá atrás. Y este tiene un inyector de tipo showerhead, y cambiamos el tipo de inyector para reducir la temperatura que tenemos en la tobera. Y la forma que funciona este inyector genera una capa de combustible en la superficie, en las paredes de la cámara de combustión, y esto disminuye mucho la presión, la temperatura, y desgasta mucho menos las paredes. El KX-11 se probó con biodiesel, y es más, fue el motor que voló en el Sonda 1.0, haciéndolo el primer cohete lanzado por una empresa privada en ser propulsado por biocombustibles del mundo. Acá tenemos el otro sistema crítico, la rampa de lanzamiento. Está construida con 4 tramos de torre de acero reticulado. Fueron hechos a medida para utilizar las riendas, que son los cables que se ven en la imagen. Además, estos tramos iban acompañados con perfiles de aluminio Bosch Rexroth. La idea detrás de esto era guiar al cohete a medida que subía por la rampa, propulsado por el motor, y tener una mejor predicción, predicción de en dónde iba a caer, y más resiliencia contra los efectos del viento. La rampa también almacenaba los sistemas de carga remota y presurización remota. Estos se comandaban a distancia mediante una microcomputadora que estaba conectada al internet. Y también, a medida que se presurizaba,
nosotros podíamos ver a través de la telemetría la presión que tenían los tanques y cortarlos en el momento que se llegaba a la presión deseada. Y luego podíamos extraer el umbilical, que era lo que el enchufe, por así decirlo de manera media burda, que iba conectado al cohete hasta el momento de que se lanzaba. De esta forma podíamos liberar al vehículo a distancia de forma segura, justo antes del lanzamiento. Bueno, y esto es la aviónica. Básicamente todo cable del sonda se puede trazar a la aviónica. En la computadora que se ve ahí en la imagen tiene efectuada todo el control, es decir, lectura de sensores, telemetría, control de actuadores. Está muy centralizado la lógica, y tenía un barómetro en el cual nos permitía estimar la altitud del vehículo y la velocidad, y luego usar esa información para saber cuándo desplegar el paracaídas. El sistema de recuperación consistía en 2 etapas. Primero, la apertura del drag para amortiguar la velocidad lateral, y esto nos permitía reducir la distancia recorrida por el vehículo una vez lanzado. Y el drag también permitía la apertura del main chute, del paracaídas grande, verde, que ven en la imagen. El que ralentizaba el descenso a 5 metros por segundo, y esto servía, además de reducir la distancia recorrida, no reducía la distancia recorrida, pero sí protegía al vehículo al momento de aterrizar. Y cabe destacar que usábamos una carga pirotécnica para expulsar la nariz y desplegar el drag chute. Ahora les voy a mostrar un video. Voy a tener que cambiar la pantalla, así que ahí dejo de presentar. Bien, esto fue el lanzamiento del Sonda 1.0, 23 de enero de este año. Ahí está el cohete sobre la rampa. ¿Se escucha? No. No, No, el audio del No, video. el audio no. Bueno. Se ve bien el video, pero el audio no. Bueno. Qué lástima. Pero sí, no sé por qué no se estará escuchando. Acá no. Bueno, sigo con la próxima presentación entonces, porque ahí ese es el fin de esta. Perfecto. Podemos parar por preguntas que hayan tenido de esta presentación, así una pausita, si les parece.
Yo tengo una consulta sobre los sistemas que explicaste para guía del satélite. Mencionaste que teníamos unos sistemas barométricos. Por el chat por ahora no se recibieron consultas sobre esta presentación. Si querés, avanzar con la siguiente y al finalizar hacemos todas juntas. ¿Te parece, Patricio? Perfecto, dale. Vale, bárbaro. Ahí comparto la pantalla. Ahí estamos. Bueno, esta presentación va a tratar más acerca sobre el lanzamiento en sí del Sonda 1.0, que fueron en total 3 intentos entre diciembre de 2020 y febrero de este año. Bueno, la motivación al fin del día era comprobar que los sistemas funcionen y que puedan funcionar juntos. O sea, un ensayo de integración era. Porque uno puede quedarse enfrente de una computadora ajustando los valores de una simulación o refinando una malla y tal vez se convence de que llegó una solución que refleja la realidad, pero hay ciertas cosas que nadie puede prever. Interacciones entre los diferentes sistemas a bordo que pueden causar fallas en ciertos casos de destrucción de equipo, como veremos con ejemplos ahora. En fin, que los sistemas funcionen aislados no significa que van a funcionar una vez integrados. Incluso hay ciertos sistemas que hay que probarlos durante un lanzamiento, como por ejemplo una rampa. Es posible probarla por sí sola, con algún setup mecánico, pero la complejidad de armar todo ese ensayo termina siendo hasta casi más complicado que lanzar el vehículo en sí. La ubicación nos fuimos a un campo, un terreno de uso agrícola que está a 100 kilómetros de Buenos Aires, en la municipalidad de Magdalena. Y sí, les cuento un poco de las preparaciones que hubo que hacer antes del lanzamiento ahora. Primero, comenzamos simulando lo que es el vuelo, la trayectoria del vehículo. Por tema de seguridad y logística, tenemos que saber dónde es más probable que caiga el vehículo. Esto lo hicimos con una simulación que programamos nosotros, acá en in-house. Se simularon cientos de lanzamientos para condiciones climáticas en los últimos 20 años. Entonces usamos datasets que son de libre acceso público, y con eso el resultado fue lo que se ve en la imagen. Los puntos verdes son resultados de la simulación, son puntos donde cae el vehículo. Entonces se arma tipo una especie de distribución probabilística de dónde es más probable que caiga el cohete dado los vientos. Y en azul tenemos marcado las edificaciones y digamos propiedades de riesgo que al fin y al cabo, por suerte, el cohete no caía cerca de ninguna. Entonces, con eso llevamos a cabo varios ensayos. Tuvimos que validar los diferentes sistemas. Esto
significaba hacer pruebas de motores, pruebas de inyección, transmisiones de datos. O sea, pruebas de transmisión de datos me refiero a verificar que las comunicaciones dentro del mismo vehículo funcionen y que también sea posible comunicarse por la antena a lo que vamos a llamar Mission Control, las computadoras donde estamos nosotros controlando y revisando los valores. Una vez llegados a Magdalena, tuvimos que preparar la rampa. Esto demoró un día entero. Se tuvo que armar la torre en el piso y hacer un alineado de los perfiles de aluminio que guían el cohete. Era de importancia casi crítica la buena alineación de estos perfiles, porque si los patines se chocaban con una obstrucción durante el lanzamiento, podría resultar en una desviación de la trayectoria de la cual simulamos. Y por fin terminamos con... bueno, acá hay un video sobre la instalación de la torre, la cual levantamos manualmente y luego tendimos las riendas y le dimos la inclinación a la rampa de 85 grados para darle más previsibilidad a la trayectoria. El ángulo que se le da a la torre es para minimizar los efectos del viento y para que no se desvíe mucho de, digamos, la trayectoria simulada. Acá tenemos una imagen de lo que es el layout, es decir, la ubicación de los diferentes sistemas. En la rampa tenemos al sonda, los sistemas de carga, de presurización remota. A 100 metros de la rampa teníamos los sistemas de comunicaciones, antenas que apuntaban a la rampa y a Mission Control. Mission Control es donde nos sentábamos nosotros con nuestras computadoras y comandábamos las acciones del sonda 1.0 y la presurización remota y carga remota. Los sistemas de vuelo se llevaron desarmados por cuestiones de logística. Hubo que armarlos allá en situ para probarlos individualmente y después hacer una integración para hacer las pruebas lanzamiento, que ahora les voy a contar un poco. La integración final del vehículo el día, o sea, antes del lanzamiento, es hecha bajo techo y no en el campo, digamos. Lo que yo llamo pruebas son, a grandes rasgos, es una simulación de un lanzamiento. Involucra la carga de propelentes. En el caso de las pruebas, hacemos un wet dress rehearsal, es decir, cargamos los tanques con agua, luego presurizamos y finalmente vaciamos los tanques a través de los inyectores para simular el lanzamiento. Y todo durante estas pruebas seguimos un checklist que nos dice qué hacer paso por paso. Y el propósito de estas pruebas es más que nada comprobar que el checklist nos lleve a lanzar el vehículo de forma exitosa y encontrar errores en el checklist, mejoras para el checklist y en general cualquier problema que haya, agregar pasos para evitar y reducir riesgo. También también sirve para cronometrar el tiempo. Esto es importante porque nosotros tenemos una ventana de lanzamiento que nos da la EANA, que es la Entidad Nacional de Espacio Aéreo, y
necesitamos lanzar en esa ventana y necesitamos saber bien cuánto tiempo tarda cada cosa para saber si llegamos a lanzar y cuándo necesitamos empezar a preparar para llegar al lanzamiento con tiempo. Por último, tengo una foto del equipo, ahí a última hora del día, que estábamos debugueando un problema que nos encontramos durante el ensayo con la interfaz gráfica. Entonces, la idea es encontrarse con estos problemas que no nos dejan lanzar, como fue este caso, y solucionarlos ahí mismo, lo cual pudimos. Y eso resultó en el primer lanzamiento el 22 de diciembre. Acá tenemos un video. Si tienen auriculares, bájense un poco el volumen. Esto fue un lanzamiento fallido, claramente. Acá está la consecuencia de la falla del lanzamiento. ¿A alguien se le ocurre por intuición o qué podría ser la causa de que la cañería de uno de los propelentes se abra así? ¿Algún residuo dentro de la cañería? ¿Alguna que se haya quemado? No exactamente, pero no es la causa, pero eso podría llevar a una suba de presión, una sobrepresión. En este caso tenemos una sobrepresión en la cañería, que fue lo que causó esto. Más puntualmente, lo que pasó fue que el actuador que controla la inyección no se abrió durante el preencendido. Y esto lo que hizo fue prevenir que se llene la cañería con el propelente antes de abrirse del todo. Entonces, no hubo preencendido en esta cañería. Cuando se abrió del todo, una columna de propelente llenó la cañería con gran velocidad porque tenemos un tanque a presión, y cuando se chocó con la pared del inyector hubo un fenómeno que se llama golpe ariete, y esto causó una presión de alrededor de 250 bar, estimamos, resultando en una cañería que está abierta de par en par. A pesar de esto, miramos esto, teníamos una ventana para el siguiente día, a las 6 de la mañana. Eran la 1 de la tarde. Y dijimos, lo arreglamos y intentamos lanzar el próximo día. Entonces estuvimos toda la noche arreglando las placas de electrónica que se habían cubierto con peróxido a causa de este flujo incontrolado. Y también, por suerte, habíamos traído la soldadora TIG, entonces hicimos un poco de servicio in the field del vehículo. Y entonces, después de una noche, el siguiente día, estamos listos para lanzar a las 7 de la mañana. Y esto es el video de ese. Entonces, lastimosamente no despegó. Hubo otra falla similar a la primera. El servo de inyección de peróxido no abrió. Y además de eso, hubo un error humano que llevó a lo que vieron ustedes. Entonces, para contarles medio a grandes rasgos, lo que pasó fue, apretamos el botón, no pasó nada. Nos quedamos esperando a ver qué podría ser lo que haya pasado, y nos olvidamos que habíamos programado un failsafe.
Un failsafe es un mecanismo de aborto en vuelo que tienen la mayoría de los vehículos orbitales, que aborta todo el vuelo y en general termina con la destrucción total del cohete en el vuelo. Nosotros lo que hacía nuestro failsafe era abría todas las válvulas de purga de propelente y de inyección y eyectaba las narices, que fue lo que vieron ustedes que pasó. Esto es para, en el caso de que falle la rampa y el cohete se desvíe un ángulo, para prevenir que se vaya muy lejos y evitar que caiga con la trayectoria balística. Y bueno, entonces nos acordamos muy tarde que habíamos programado el failsafe y cuando intentamos de abortar el failsafe ya era muy tarde y pasó lo que vimos en el video. También hubo una falla al momento de llegar al sitio de lanzamiento. Los cables de comunicaciones estaban cortados. Esto se debió a una presencia de algún roedor que andaba por ahí. Tuvimos que también arreglar los cables, soldarlos en situ, antes del lanzamiento. Entonces, entre el lanzamiento 2 y el lanzamiento 3 pasó un mes que nos lo tomamos para arreglar todos los problemas que nos encontramos con los primeros 2 intentos. Los servos, que habían fallado en los 2 intentos, tenían un problema. El primer movimiento de estos servos, que no los detallaba el fabricante, era lento. Tenía menos potencia que una vez que ya estaba energizado y en régimen. Entonces esto lo solucionamos con software, es decir, programamos el servo para que se energice, para que tenga un modo de preenergización. Y también durante todo este tiempo hicimos alrededor de 20 pruebas con agua y propelentes. Y finalmente, cuando habíamos validado que estábamos listos, fuimos a probar otra vez. También el tercer lanzamiento tuvo sus problemas. Nos encontramos con varios problemas más que no detallo acá, pero pudimos solucionarlos todos antes de hacer un intento de lanzamiento. Si hay un motif de esta charla, es que hay que ensayar y ensayar y ensayar. Nunca se puede ensayar demasiado. Siempre se aprende de los ensayos, se mira las curvas de presión y se obtiene información y se trata de entender mejor el vehículo y mejorarlo. Bueno, con eso demuestro el video. Qué lástima que no hay audio. Bueno, a pesar de que salió bien el vehículo y cumplió con todos los objetivos principales, hubo una falla en lo que es el riser, en la interacción entre los diferentes sistemas del vehículo. Parece uno de los risers del drop chute se cortó y esto lo que hizo es impidió que el main chute, el paracaídas grande, se despliegue. Esto nosotros, por una pericia que efectuamos, creemos que se debe a una interacción entre el Kevlar del riser y la fibra de carbono de la cola del vehículo. Creemos que ahí hubo un roce fuerte y que resultó en que se corte. Y también, bueno, hubo impacto fuerte y por desgracia no pudimos recuperar la tarjeta SD con toda la información, telemetría del vuelo,
pero estaba fisurada y no pudimos extraer los datos. Pero, bueno, en fin, o sea, el lanzamiento en sí fue exitoso, se puede decir. Porque se pudieron comprobar los sistemas, todo funcionó como debía. Si no hubiese sido por esa interacción entre el riser y la cola del cohete, no hubiera sido totalmente exitoso. Bueno, y con eso termino la presentación. Muy bien, excelente la presentación, Patricio. Impecable. Así que bueno, ahora llegó el momento de las preguntas. Si alguno de los que están participando tiene preguntas, pueden ir escribiéndolas en el chat. Te voy pasando algunas que ya fueron llevando. Ahí Norberto Di Giovanni te... Perdón que te interrumpa, Patricio, deja de compartir, así se ve mejor la... Uy, sí, perdón. Gracias, José. Bien, ahí Norberto consulta a qué altura llegó este primer prototipo y en cuánto tiempo estarían en condiciones de poner un pico satélite en órbita baja, muy baja, que permita algún tipo de experimentación. Bien, entonces, el primer prototipo llegó a una altura de 3 kilómetros, coincidiendo con las simulaciones, y la segunda parte de tu pregunta... ¿En qué tiempo se estarían en condiciones de poder avanzar con la puesta en órbita baja o muy baja? Claro, para poner algo en órbita la complejidad aumenta exponencialmente. Estamos todavía desarrollando un prototipo para comprobar los sistemas de control necesarios para poner algo en órbita. O sea, ni estamos en proceso de desarrollo activo en el lanzador orbital. Sí tenemos planeado a 3 años, me atrevo a decir, para llegar a poner algo en órbita. Probablemente no sea... Sí, probablemente sea un pico satélite, algo bien chiquito. Bien. Yo tengo ahí una consulta para hacerte, Patricio. Sí. Vos mencionaste también algo de Satellogic, ¿sí? Yo no sé si en la presentación no. Bueno, pero vos estuviste interactuando con la empresa o trabajás, ¿no? Sí. Bueno, un poco tiene que ver con, la idea es, como vos dijiste, apostar a futuro a algún lanzamiento de este tipo, de estas características. Para eso están trabajando entonces vos en este rediseño del prototipo, ¿es así? Sí, estamos entonces diseñando un nuevo lanzador que va a servir como una plataforma de prueba para el sistema de control. Porque para llegar a órbita uno necesita tener mucho control de su posición y poder guiarse, navegar en el espacio. Sin ese control digamos que se puede, pero es bastante más difícil si no tenés algún tipo de control dinámico. Así que estamos probando eso. Bueno, bien, gracias. Bueno, al respecto tenía algunas consultas sobre justamente los sistemas que tenían a bordo, la electrónica a bordo, para el control de la aeronave. Entiendo que esta primer sonda 1.0 no tenía, digamos, aletas móviles, eran aletas fijas y lo único que hacían era medición, ¿no? O sea, mediciones barométricas, sensores inerciales, ¿qué usaban y qué telemetría estaban reportando hacia la base? Esa es una de las preguntas. Una buena pregunta. Entonces, sí, teníamos a bordo un barómetro y una IMU, un acelerómetro y giróscopo. Esto nos permitía medir entonces la altura usando el barómetro y estimar velocidad además usando fusión de sensores, estimar la velocidad con el acelerómetro y
el giróscopo. Creo que tu pregunta me habías preguntado algo al principio, ¿no? Además, ¿tu pregunta te respondí? Lo del principio sí entendí mal. No había un control de aletas, o sea, No, entonces el control era fija, digamos. era todo fijo. Nosotros usamos las aletas para estabilizar el cohete. Les dimos un ángulo desviador pequeño para darle rotación al cohete, para estabilizarlo en vuelo. Pero todo era estático. Bien. Ahí Norberto aporta otra consulta. Para el caso del lanzador orbital, se usarían el mismo combustible del prototipo. El prototipo utilizó biocombustible, ¿correcto? Claro, entonces el biocombustible no es viable para usarse, para ser usado para vuelos orbitales. Tiene muy bajo ISP. Nosotros, si queremos llegar a órbita, probablemente tengamos que usar queroseno o algún similar, combustible similar. Yo tengo una pregunta que me surgió cuando mencionaste que todo el sistema de inyectores lo probaban con agua bajo presión. Una vez que finalizan esas pruebas, ¿ustedes qué hacen? ¿Purgan todo ese sistema? ¿Tienen que sacar el agua de todos los sistemas? ¿Cómo es ese proceso? Me imagino que si el agua queda residuo de agua, puede llegar a generar alguna complicación con el combustible, ¿no? Sí, así es. Entonces, cuando nosotros ensayamos los motores con agua, los tanques los presurizamos. Entonces, tiene agua y está a alta presión. A medida que se vacían, o sea, una vez que están vacíos los tanques, quedan gotas de agua, pero con la presión del nitrógeno que usamos para presurizar, o sea, se terminan secando bastante. Termina, digamos, bastante seco y es posible hacer un ensayo a fuego después de un ensayo a agua, pero no deseable, digamos. Queda bastante seco. Para el lanzamiento en sí, lo que hicimos fue hacer los ensayos a agua el día anterior y lo dejamos toda la noche después de los ensayos, los dejamos toda la noche con las válvulas abiertas para esperar que se termine de secar. Bien. Y mencionaste en el aterrizaje, o frustrado, vamos a decir, del tercer lanzamiento, un problema en el riser. ¿Podrás comentar un poco qué es ese elemento? O sea, qué es el riser. El riser de un paracaídas es la parte que se conecta del arnés a lo que son que es lo que es la suspensión del paracaídas. En general es digamos, una tira de fibra de Kevlar de más 3 centímetros de ancho, y eso es lo que soporta todo el peso del cohete. Disculpa, ¿sería el velamen? No estoy seguro. A ver, velamen. Lo puedo buscar acá. No tengo una respuesta concreta. Puede ser. No hay problema. Digamos, las tiras de Kevlar son las que van del cohete hacia la tela, digamos, del paracaídas. Tenés entonces la suspensión, que son los hilos, que son cientos de hilos para cada paracaídas. Sí. Y eso va unido a un punto que es donde se une al riser, que será el velamen, puede ser. Y eso va unido o sea, en el caso de nuestro cohete, entonces teníamos el drop chute, y que eso se unía a el riser, y el riser se unía al riser del main chute. Es todo un sistema
Sí, complejo. sería como el paracaídas principal y el secundario. El secundario es el que activa el principal, sería una cosa así. Sí, acá tengo una Acá. imagen que usé en la presentación por ahí. Después, si les sigue interesando, se las puedo mostrar. Ahí se ve mi mouse. Bien. Sí, perfecto. Entonces, creo que acá se ve mejor. Este es el riser del drop shoot. Esta tela que va al main. Esto fue lo que se nos cortó. Ok. Más claro ahí. Ahí está. Sí. Perfecto, perfecto. Bien. Patricio, así no escribo, te hago una consulta más. Toda la electrónica que subieron al cohete, ¿qué tipo de ensayos previos le hicieron para asegurarse que iba a funcionar adecuadamente a bordo? En cuanto a Buena pregunta. vibración, aceleración, o sea, ¿hicieron todos los ensayos pertinentes o se jugaron a ver qué andaba? Entonces, lo que no hicimos todos los ensayos, digamos, de integración completa. Por ejemplo, no hicimos un ensayo de aceleración. Eso lo que hicimos fue reducir los riesgos del impacto de la aceleración y las vibraciones usando dos componentes unidos, no usando componentes mecánicos, o sea, de conexionado mecánico. Es todo o soldado o... Sí, soldado, básicamente. Todo en el cohete, si lo que vos veas, está soldado para que no haya desconexiones ni tiempos de baja de conexión entre componentes. Lo que hicimos para, además, darle más robustez a la computadora fue dejarlo corriendo el sistema de vuelo a lo largo de días, moviendo los actuadores y recolectando datos por horas y horas para asegurarnos de que funcione por el tiempo. Pero ese funcionamiento, ¿la prueba la hicieron vibrando o estático? Estático. Estático, o sea, contra la vibración, digamos, le rezaron algún santo ahí, para que... Sí, le rezamos un santo y parece que nos ayudó. Está bien, está bien. O sea, por los videos podemos deducir que funcionó, se abrió, se desplegó la nariz, o sea que estaba viva la electrónica una vez que llegó al apogeo, pero después, bueno, no hicimos un ensayo contra impacto. Y, Okay. Sí, ¿y la antena sobrevivió? La antena del cohete no, o sea, toda la sección de la aviónica fue destruida. ¿Pero destruida Sí. por qué? Porque falló el paracaídas. Ah, por la falla del paracaídas. Por el impacto contra el suelo, básicamente. Sí, entonces, si me dejan, les comparto la imagen de la electrónica. Así quedó la electrónica después del impacto de 600 kilómetros por hora. ¿La telemetría se transmitió o no se llegó a transmitir? Se siguió transmitiendo, pero no teníamos una antena móvil, entonces obtuvimos datos por los primeros 300 metros que recorrió y después perdimos el link. Bien. Bien. ¿Y qué puedes comentar sobre lo que están implementando para el próximo lanzador, ¿no? Que puedas contarnos de mejoras para el próximo lanzador. Bueno, para empezar, o sea, la antena no va a ser de Wi-Fi. Vamos a usar una antena
probablemente sea algún tipo de comunicación de baja tasa de transmisión, al tipo estilo LoRa, y probablemente tengamos también un dispositivo manejando todo eso, además de la computadora. También hicimos un rediseño de todo el software. Vimos que, o sea, la programación que teníamos podía ser mejorada y no alcanzaba con mejorar el programa que teníamos, entonces lo terminamos reprogramando por completo en un diferente lenguaje de programación más robusto. Y en sí también esas dos mejoras, tipo, para empezar ya te cambian muchísimo porque ya empiezas a tener datos durante todo el vuelo, y en el caso de que haya un fallo catastrófico y se termine perdiendo el cohete, seguís teniendo los datos que se recolectaron durante el vuelo. Volviendo Genial, al Patricio. tema de la antena, Patricio, vos comentaste que las aletas tenían una cierta inclinación para darle rolido, ¿verdad? Sí. Ahora, la antena tiene polarización lineal y las antenas de tierra, por lo que vi en la foto, también. Y eso se olvidaron de la polarización circular. O sea, nosotros no entramos sin saber casi nada en absoluto sobre radiofrecuencia. Después estamos en proceso de capacitarnos en todo lo que son transmisión wireless. Todavía nos queda mucho para implementar. Al fin y al cabo, creo que entonces estamos pensando en usar un phased array antena, digamos, y usar un dispositivo de software defined radio, o sea que te permita transmitir en un ancho de banda amplio. Tengo una pregunta de Farah Pagoni que pregunta si utilizaron algún tipo de encriptación en la comunicación desde el control al prototipo o si a futuro piensan en algún tipo de encriptación. El protocolo de encriptación que usamos, no hubo. Y a futuro sí. Para los vuelos orbitales se va a necesitar algún tipo de encriptación y control de error, que aún no tenemos. Dos tipos de comunicaciones, una con la torre y la electrónica de la torre del lanzamiento y la otra, la del cohete, que era, me imagino, unidireccional, ¿no? Hacia la telemetría se transmitía del cohete a la Tierra. Era bidireccional, o sea, bidireccional también. Okay. O sea, todo pasaba por el mismo lazo de comunicación. Ok. ¿Y qué procesadores utilizaron dentro del cohete para hacer el control de la electrónica, del aeronauta, o sea, de todos los dispositivos adentro? Usamos entonces un controlador ARM de arquitectura, creo que. Sí, ARM V7. Ok, sí. O sea, el sistema corría un sistema operativo Linux, el procesador. Entonces teníamos acceso a bastante funcionalidad en ese aspecto. Bien. Gustavo, Norberto, ¿ustedes tienen alguna pregunta más ahí agendada? No, yo, digamos, como sugerencia es que no minimicen el tema de los ensayos de aceleración y vibración de todos los componentes, porque en la medida que eso empieza a crecer en tamaño, se hace cada vez más crítico y es bastante sencillo cuando uno hace un ensayo de vibración ver cómo se destruyen las cosas que uno piensa que no se van a mover. Para que tengas una idea, el último dispositivo que yo subí para hacer un ensayo subió a algo más de 100 kilómetros de altura
no tenía paracaídas, no estaba previsto, digamos, recuperar la carga útil, o sea que el cohete cayó en caída libre, aterrizó medio en un árbol, medio en tierra, y bueno, pudimos recuperar la electrónica, no te digo que estaba sana, pero las antenas sobrevivieron sin problema y la electrónica se puede ver un poco que si bien tenía bastante daño, las acciones de mitigación que se habían tomado en cuenta basadas en ensayos de vibración previo habían sido muy eficientes. O sea que todo ese tipo de cosas, para cosas que vuelan y que después no se las puede ir a reparar arriba cuando está volando, es conveniente tenerlo muy en cuenta. Sí, lo tenemos en cuenta. Por el momento, aún no estamos hablando de un ambiente de altas vibraciones como las que se verían en lanzadores grandes, tipo Falcon 9, pero sí, lo tenemos visto al tema de las vibraciones. Sé que son bastante destructivas y uno tiende a no pensar en el poder destructivo de un ambiente de un lanzador orbital. Sí, la última, en el caso del prototipo ya pensando en un lanzador satelital, ¿la idea es seguir con combustible líquido o van a hacer un mix entre sólido para un booster y después seguir con el líquido? Estamos pensando para el lanzador orbital prototipo que se viene, un mix. Sí. Uh-huh. ¿Y el sólido de dónde lo tomarían? No estoy seguro sobre qué combustible usaríamos, ni eso estoy tan seguro. Perdón. No, está bien. Debería estar Dan. Qué curioso, sí. Pero no está. Bueno, gracias, Patricio. Bueno, No, de nada. Muchas gracias por tenerme. Bueno, y espero que hayan disfrutado.